Bueno, pues buenas noches, Paulina y Wendy, que son las que se encuentran aquí. Antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa por no haber estado con ustedes el pasado domingo en la clase que nos competía. Por ahí tuve un asunto personal que pues se salió de las manos y por ese motivo no tenía ningún dispositivo electrónico a mi alcance hasta apenas ahorita. Entonces, sé que hace 15 días en la última clase dejé una tarea. eh, Espero que sí la hayan enviado. Paulina, por ahí te recuerdo que le enviaste. Wendy, voy a estar revisando. Como les digo, perdí el dispositivo, pero ya me estoy poniendo al corriente. Entonces, por ahí si no les he acusado la tarea de recibido, pues próximamente lo hago entre hoy y mañana, sin falta. Eh, Paulina y Wendy, ¿qué tarea dejé hace 15 días? Mm. Buenas noches. Buscar las fuentes formales del derecho, Muy bien. Pau, ¿qué encontraste? que estaba la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y algunos autores también ponen las leyes internacionales. Muy bien. Y mm, ¿definiste qué es cada una de ellas? Sí, muy brevemente ahí en mi tarea puse que las leyes pues están escritas de una manera formal en la Constitución o en textos que están específicamente destinados para ello. La jurisprudencia, pues, son principios que son tomados por alguna interpretación específica de la ley y, bueno, se van, pues, acumulando, se van fortaleciendo con el paso del tiempo, es lo que yo entendía, lo que leí. Y la doctrina, pues, son estudios que se han hecho a través del tiempo y que también van fortaleciendo poco a poco lo que se va, las leyes o las jurisprudencias que ya estén. Las doctrinas, pues, son con los estudios que van haciendo los juristas. E igual a través del tiempo se van acumulando y se van robusteciendo. Y la costumbre, pues, es la fuente formal más antigua que es de carácter cultural y pues nos va a llevar a tomar algunas medidas o algunos lineamientos jurídicos que también se pueden ver plasmados en la ley o en la jurisprudencia. Y las leyes internacionales que competen a varios países a través de tratados y por el medio de ellos se obligan a tener ciertos lineamientos. Perfecto, Paulina, agradezco tu participación. Wendy, ¿hicimos la tarea? Hola maestra, no la mandé y ahorita no traigo mi computadora, estoy con el celular. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Fíjense que en esta ocasión, en esta sesión, nos toca revisar acerca de los tiempos y lugares en los que se verifican los actos judiciales. Entonces, bueno, ustedes sabrán que en cada juzgado, pues vamos a tener una recepción de esta serie de actos judiciales que se van desarrollando a través, ahora sí, de la materia que estemos litigando. De manera general, vamos a revisar algunos puntos importantes el día de hoy, que es de acuerdo a esta cuestión. Entonces, las actuaciones judiciales, chicas, fíjense que nos marca que se deben de practicar en días y horas hábiles. Pero bueno, para esto ha existido una discrepancia en qué días y horas hábiles son las que podemos tomar en cuenta. Entonces, se entiende de manera general que son días hábiles todo el año a excepción de sábados y domingos, o sea, fines de semana, y aquellos en que cada ley orgánica de cada poder judicial pues los considere festivos, porque evidentemente en algunas ocasiones, de manera particular,
Hay algunos días que suelen ser festivos específicamente en esa sede de ese municipio, de esa ciudad, de ese estado. Y entonces, pues también se consideran a veces días que no son hábiles. Las horas hábiles se comprenden o tienen un rango que pueden ser entre las 8 de la mañana a las 19 horas, 19 p.m. Otra cuestión, el Consejo del Poder Judicial es aquel que autoriza un calendario de manera anual y un horario oficial por parte de este Poder Judicial. Aunque bueno, sabemos si han tenido oportunidad de acudir a algún juzgado, no sé si se han dado cuenta que en ocasiones tenemos un departamento que se llama Oficialía de Partes, que ellos teóricamente pues trabajan los 365 días del año, las 24 horas, únicamente esto con finalidad de recepcionar, no significa que vayan a estar trabajando ese asunto en ese momento, sino que pueden recepcionarte, sobre todo cuando hablamos de actos procesales que tienen un un término procesal, y pues bueno, es ahí cuando acudimos a esta oficialía de partes. Sabemos también que con el uso de las tecnologías, que es cada vez mayor, podemos establecer la cuestión de que si contamos con la firma electrónica o conocida como e-firma, o somos suscriptores del Poder Judicial o sea, de cada entidad federativa, ¿verdad?, al cual nos vayamos a dirigir. Esto ha facilitado mucho, mucho la gestión, pues incluso podemos promover amparos directos e indirectos desde nuestra casa, contando con la e-firma, por supuesto, y con ser suscriptores. Entonces, este uso de la tecnología nos ha permitido, sobre todo desde inicios de pandemia, que fue desde el 2020, ya estamos en el 2023, aproximadamente tenemos un rango de 3 años que hemos estado implementando, y a consecuencia de lo que fue el COVID, pues esta cuestión de el uso de las tecnologías y los medios digitales. Sin embargo, pues como les comentaba hace unos segundos, el Consejo del Poder Judicial pues es el único autorizado de calendarizar lo que viene siendo de manera anual, cuáles días van a ser festivos, cuáles no, y también dichos horarios. Generalmente también el horario normal que pueden usar de oficina es de 8 de la mañana a las 15 horas, 15 horas, 16 horas aproximadamente. Habrá que ver qué juzgado es. Em, Otra cuestión, los tribunales están facultados para habilitar días y horas hábiles cuando se trate de una causa urgente. Bueno, eso ya sería entrando más a específicamente un caso en particular. Entonces, bueno, quedamos que los tiempos y horas hábiles, el aproximado, los 365 días, excepción fines de semana, y en un rango de 8 a las 19 horas aproximadamente. Otra cuestión, los actos procesales deben de realizarse, ya hablando del lugar o ubicación del tribunal, es necesario en ocasiones que se realice en un lugar distinto a aquel. Cuando un acto procesal debe efectuarse fuera del lugar en que radique en que radique el asunto que estamos viendo, debe de encomendarse por exhorto o despacho. ¿Ustedes han escuchado hablar de este término de exhorto? Este término procesal. ¿No? ¿Nunca? Ok. Pues bueno, este acto procesal, como lo que les acabo de comentar, existen ocasiones que el lugar para iniciar un proceso, por ejemplo, de demanda, puede que radique en cierta entidad federativa, pero quizá para el momento de emplazar, les pongo un ejemplo, si es una demanda de pensión alimenticia y separación de cónyuges, es decir, disolución del vínculo matrimonial.
Esa demanda de pensión alimenticia se dará inicio en la sede donde tuvieron su último domicilio conyugal ese matrimonio. Les pongo un ejemplo, supongamos que el último fue aquí en Celaya, pero ya existe una separación física de esos cónyuges, física, legalmente pues están en ese proceso, ¿no? Por eso les comento lo de la demanda. Y supongamos que él es el que se va de Celaya y se va a otra ciudad, no sé, de 1 hora y media de diferencia, 2 horas, por ejemplo, Guanajuato capital. Entonces el proceso se inicia donde fue el último domicilio conyugal, que en este caso es Celaya, pero a manera de exhorto, que es un escrito, lo van a notificar a él ahora donde se encuentra habitando, que supongamos que es otra ciudad que queda a 2 horas de distancia aproximadamente. Entonces, el tribunal de aquí de Celaya le va a decir al tribunal de Guanajuato capital, tengo este exhorto, por lo cual facilítame a tus actuarios que están en Guanajuato capital para que puedas surtir el efecto del emplazamiento. Ajá. Recuerden que este término de emplazamiento es cuando notifican a la parte demandada el contenido de una demanda y le hacen saber la temporalidad que tiene para contestar en determinado momento dicha demanda. Entonces a eso le llamamos exhorto o despacho. Em, También puede un tribunal, aunque una diligencia deba practicarse dentro de su propia jurisdicción, encomendarla a un juez inferior del mismo partido. Si por razón de la distancia fuere más obvio que éste la practique, las salas del Supremo Tribunal de Justicia pueden en todo caso encomendar práctica de diligencias a cualquier juzgado del Estado. Aquí no es más que los mismos juzgados tengan ese apoyo equivalente a los otros donde nos pudiéramos apoyar ante tal acto. Otro ejemplo muy claro acerca del exhorto, del despacho, de ese término judicial que les estoy hablando, es cuando se tiene una orden de aprehensión, por ejemplo, hablando un poquito de materia penal. Ese acto procesal donde queremos nosotros capturar a esa persona que cuenta con una orden de aprehensión vigente, pero no se localiza en la misma ciudad o en la misma sede que fue girada. Entonces, para esto ocupamos el apoyo y la ayuda de otros tribunales o de, en su caso, fiscalías que tengan conocimiento de eso. Pues incluso aeropuertos, terminales, entre otras cosas, pueden tener conocimiento de que una persona cuenta con una orden de aprehensión vigente y girar ese oficio o ese exhorto a manera de que si es capturado en otra entidad federativa distinta a donde se originó su orden de aprehensión, pues bueno, nos brinden ese apoyo para capturarlo y remitirlo evidentemente para acá, porque pues debemos de juzgarlo en la competencia exacta donde él elaboró o fue partícipe de determinados delitos. ¿Ok? Los exhortos que manden dirigir las autoridades judiciales del Estado se expedirán el siguiente día aquel en que cause Estado el acuerdo que los prevenga, a menos de determinación judicial en contrario, sin que en ningún caso el término fijado puede exceder de 10 días. Bueno, aquí es algo que nos lo marca la ley, nos está diciendo, no más de 10 días puede demorar el que den conocimiento de tu exhorto, pero pues también hay que ser realistas. Depende también de la carga de trabajo que llegue a tener cada juzgado, pues es como van remitiendo dichos exhortos. Aquí, por ejemplo, en Guanajuato, en mi estado, pues es abundante el trabajo, pocos servidores públicos aparte, y pues evidentemente a veces esos 10 días es imposible que lo podamos agotar, a veces es en más tiempo, pero es por, bueno, la carga de trabajo que se puede realizar.
porque pues remitir el exhorto si es una serie de escritos que se debe de dar a conocer a otro tribunal distinto en el que estamos y pues evidentemente pues lleva su transcurso en ese sentido. Habrá estados de la República Mexicana donde a lo mejor se encuentre el organigrama de esos tribunales un poco más extensos que lo que son a lo mejor estados chicos como Guanajuato, que no es un estado tan grande. Y pues a lo mejor Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, que son un poco más expansivos, pues cuenten ahí con más servidores públicos que sí puedan desempeñar estos actos procesales dentro de estos 10 días que nos marca la ley, hablando de la materia de exhortos. Dice que los exhortos también que reciban las autoridades judiciales del Estado se proveerán dentro de las 24 horas siguientes a su recepción y se diligenciará dentro de los 3 días siguientes, a no ser que haya de practicarse y exija necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso el juez fijará el que se crea conveniente. Regresándome un poco al ejemplo que les estaba poniendo de la demanda de disolución del vínculo matrimonial y pensión alimenticia para los hijos, eh, este, y si la persona tiene que ser emplazada en un lugar distinto al que se le dio inicio la demanda, pues bueno, entonces aquí estamos abarcando que puede ser más expansivo todavía ese tiempo y que una vez que le sea notificado en donde él se localice, pues entonces ahí también tiene que comenzar a contar estos términos que les acabo de leer, que dice, dentro de los 3 días siguientes, pues ya tienen que estar diligenciando el otro tribunal para que esta persona pueda ser notificada o emplazada lo antes posible y de dicha contestación, como lo es su derecho a esa demanda. Los despachos y exhortos. Dice que no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, al menos que las exige el tribunal requerido, por ordenarla la ley de su jurisdicción como requisito para que se lleven a cabo. Entonces aquí, fíjense que aunque mi presentación y la presentación dice que no es como tan obligatorio la legalización de las firmas, pues de cierta manera sí, porque autoridad con autoridad se están apoyando en ese acto procesal de darle a conocer a otra persona, regresándome al ejemplo de una demanda, que pues dicha persona se encuentra demandada en tal lugar y pues tienen que darle una contestación oportuna o ser emplazado en un plazo no tan alejado a lo que más o menos ese tipo de asuntos tardan en salir. Em, para ser diligenciados por los tribunales del Estado, los exhortos de los tribunales de otra entidad o federación no se requiere la previa legalización, a menos que el otro tribunal, el que va a recibir, sí las exija. Esto de los exhortos que se remiten al extranjero o se reciban de él, nos dice que deben de sujetarse a las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Los tribunales pueden acordar que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen para hacerlo llegar a su destino o la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación de devolverlos con lo que se practicaren. Si por su conducto se hiciere la devolución, no siendo aplicable esta disposición, cuando el exhorto exige el envío de documentos originales exhibidos por la contraparte. Bueno, aquí nos está diciendo que cuando se traten de exhortos que se remitan, o sea, que se vayan para el extranjero, o bien que el extranjero los remita hasta este lado, la ley donde se va a sujetar esas disposiciones tiene que ser el Código Federal de Procedimientos Civiles, los que se harán a cargo o se verá a cargo de acuerdo a la ley. La doctrina distingue entre exhortos de un tribunal a otro de igual jerarquía. Eso sí me gustaría que lo anotaran en sus apuntes, porque puede ser pregunta de nuestro futuro examen. Exhortos, vamos a ponerlo como lo marca la doctrina,
y algunos autores. Exhortos es de un tribunal a otro de igual jerarquía. Ajá. A eso le vamos a denominar exhortos. Se realizan de un tribunal a otro de igual jerarquía. Bien. Lo siguiente que vamos a analizar tiene que ver con los términos y plazos, perdón, procesales. Como ustedes sabrán, chicas, en cada ley que nosotros tenemos, porque cada entidad federativa cuenta con su propia legislación, por ejemplo, legislación civil, el estado de Guanajuato tiene su propia legislación civil, es decir, su propio código civil y su propio código de procedimientos civiles. Y así sucesivamente con cada una de las entidades federativas aquí en México. Entonces, esto de términos y plazos procesales, pues habrá que revisar cada legislación de acuerdo para saber este término y estos plazos a lo que se refiere. De manera general y según la doctrina, nos dice que en las leyes y en la práctica forense mexicana suelen utilizarse como sinónimos las expresiones plazo y término, que desde un punto de vista más extenso y que la doctrina lo contempla, es concretamente la española y la alemana. Término y plazo son conceptos distintos y significan, número uno, término, lo anotamos, término según la doctrina. A término le vamos a denominar el momento en que debe, el momento en que debe realizarse un acto o en que debe comenzar. Y al plazo lo vamos a definir. Plazo es el lapso dentro del cual debe realizarse un acto. Ajá, muy bien. Y esto que les acabo de dictar va a tener una división a lo cual le vamos a denominar a los primeros términos o plazos prorrogables. Términos o plazos prorrogables, perdón, y el otro es improrrogables. Ajá, esos son término plazo, se van a dividir en estos dos, prorrogables, como les dicté, y los segundos, improrrogables. Evidentemente, la definición del primero, pues lógica común, los prorrogables es que pueden ampliarse. Ajá, por eso la prórroga viene del verbo que tiene que ver con esa prórroga. Los primeros se pueden ampliar y los segundos improrrogables no se pueden ampliar. Otra característica que va a tener estos términos o plazos es que también se van a dividir en perentorios y no perentorios. Perentorios y no perentorios. ¿Ok? La definición de los primeros perentorios son aquellos cuyo transcurso hace que se pierda el derecho, que debió ejercitarse en ellos.
Ajá. Hace que se pierda el derecho que debió ejercitarse en ellos, y los segundos los vamos a definir, los no perentorios, como transcurso que no hace que se pierda el derecho. Fíjense, aquí es que no hace que se pierda el derecho que debió ejercitarse en ellos, sino que requiere el acuse de rebeldía. Ajá. Y hago un paréntesis, chicas, yo quiero que me comenten, porque ya lo habíamos visto en clases pasadas, qué se entendía por este concepto de rebeldía, porque ya lo habíamos visto. ¿Qué será la rebeldía en un acto procesal? ¿Qué se imaginan que por su nombre puede ser? Es cuando bueno, a alguien se le hace una notificación o se le hace no sé cómo se diga, un emplazamiento, ¿cómo se dirá? Para que acuda o tenga que cumplir algo que se le está pidiendo y la persona no lo hace, entonces cae en rebeldía. Muy bien, excelente aportación, Paulina. En efecto, este término al que le denominamos rebeldía, que como les comento ya lo habíamos visto en la clase pasada, es ese supuesto donde aún emplazándote o notificándote que eres parte de algún proceso judicial, generalmente las partes demandadas tienen conocimiento y acceso a la demanda, al por qué te están demandando. Te notifica todavía ese actuario o actuaria que llegó hasta tu casa a notificarte que tienes un término procesal de X días. Habrá que revisar cada caso en particular, y no lo realizas, entonces este término de rebeldía está sujeto a esa cuestión. ¿Qué quiere decir? No hay una contestación. Entonces lo damos por rebeldía, y los hechos por los que formulaste tu escrito inicial de demanda pues serán hechos ciertos. Y claro, con su respectiva pues anotación acerca de que pues dicha persona que estuvo, o la parte demandada, pues no contestó. Hay otra característica del términos y plazos, que también se dividen en ser legales. Es el primero, legales, judiciales y convencionales. Ujú. ¿O O puede sea, repetir, por favor, más? sí, claro. También se van a dividir en legales, judiciales y convencionales, hablando del término y plazo. Los primeros, los legales, esta característica al cual nos denominamos de legales, son porque son fijados por la ley. Ajá. O sea, los legales es porque evidentemente tiene su normativa dentro de una ley. Los segundos, o sea, los judiciales, esos van a ser establecidos por el juez. Y los últimos, convencionales, los terceros, van a ser porque son establecidos por las partes. Muy bien. Fíjense, por ejemplo, de los primeros que nos marca aquí que su características son legales, yo creo que aquí no existe mayor confusión, porque nos dice, bueno, lo fija la ley. Es decir, si la ley así lo está mandando, tiene que cumplirse en ese orden. Los segundos, dice, son establecidos por el juez.
Cuando nosotros tenemos algún asunto, chicas, en particular acerca, por ejemplo, de una demanda, hay resolutivas de manera provisional y posteriormente definitivas, pero el juez otorga dichas facultades. Les voy a poner un ejemplo, regresándonos al que les acabo de comentar de una demanda de pensión alimenticia. Un acto judicial que establece el juez es, por ejemplo, que nuestra demanda, nuestro escrito inicial de demanda, nosotros nos vayamos al apartado de medidas cautelares, provisionales, y pidamos, por ejemplo, oiga, su señoría, pues en lo que se da por terminado este proceso judicial, yo le pediría que como medida precautoria le retuviera a la parte demandada el 40% de su salario sobre prestaciones ordinarias y extraordinarias, y le retuviera ese 40% para asegurar una pensión alimenticia, porque fíjense que la pensión alimenticia debe de resolverse de manera inmediata. Esto pues para garantizar el bien superior de los niños, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes, nos dice la ley. Entonces el juez va a decir, perfecto, en efecto, me estás pidiendo una medida provisional como esta, adelante, te otorgo ese descuento del 40% que se le va a realizar a la parte demandada, pero ojo, o sea, fíjense bien, como les digo, de manera provisional, porque cuando se desahogue todo el proceso, pues quizá te la voy a tener que quitar. Antes de emitir una sentencia, existe un acto procesal que se le denomina desahogo de pruebas, y si en ese desahogo de pruebas el juez estima que el 40% que tú pediste es excesivo, entonces lo va a quitar. Y la sentencia, pues, de manera definitiva, va a dejar, no necesitas quizá el 40%, sino un 20%, ¿no? De acuerdo a las pruebas. Entonces, eso es lo que llegan a establecer los jueces. Y los terceros, los convencionales, nos dice, estos son establecidos por las partes. Aquel procedimiento que no, puede iniciar como una demanda, pero no desahogamos todo el proceso judicial, sino que quedamos en algún tipo de audiencia de conciliación o preliminar, donde las partes optan o deciden dar por finalizado este procedimiento a través de un común acuerdo, y este acto convencional pues lo llevan a cabo las partes. Ahí únicamente va a fungir un intermediario que se le denomina mediador o facilitador, que es quien va a dirigir dicha junta, por así decirlo, de tal manera que convenga algo que los dos puedan estar de acuerdo. Muy bien. Y bueno, esto es en cuestión a plazos y y términos. Vamos a la siguiente característica de término y plazo. Van a ser comunes e individuales. Esta sería la cuarta característica. Van a ser comunes e individuales. Aquí nos dice que los plazos que por disposición expresa de la ley o por su naturaleza no son individuales, sino son comunes. Concretamente, en los códigos procesales civiles de cada entidad federativa y federal, los conceptos plazo y término se utilizan como sinónimos. Los términos procesales, salvo disposición diversa de la ley, fíjense bien, chicas, comienzan a correr al día siguiente en el que surta efectos el emplazamiento. Ajá. Esos términos procesales nos dice
que en general, de manera en general, estos códigos de procedimientos civiles nos van a marcar que dichos términos comienzan a correr al día siguiente. A ver, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo ahorita. Pau y Wendy, si el día de hoy, 10 de agosto, Wendy y Paulina llegaran a su casa y las emplazaran porque tienen una demanda en su contra por el asunto que ustedes quieran, eh, y el término para que puedan dar contestación es de 9 días, quiero que me digan hasta cuándo en su calendario tendrían para dar contestación. Si nos está diciendo que debe de surtir efectos un día después de tu emplazamiento. Sería el 12. El 12. Paulina, ¿qué dices tú? Si tenemos un término de 9 días y acabamos de mencionar que, que los días hábiles son de lunes a viernes, sin contar sábados y domingos, ¿cuándo fenecería ese término para dar contestación? El 23. A ver. Hoy les notifican 10 de julio. Mañana viernes comienza a surtir efecto, pero ¿qué creen? Se nos atraviesa sábado y domingo. Entonces el conteo de los 9 días comenzaría, chicas, el día 14 de julio. Comenzaría. Y tenemos 14-1, 15-2, 16-3, jueves 17-4, viernes 18-5 y se nos vuelve a atravesar un sábado y un domingo. Entonces, lunes 21 sería 6, martes 22 sería 7, miércoles 23 de julio sería 8 y hasta el día jueves 24, chicas, a las 23 horas con 59 minutos es nuestro término para contestar. ¿Qué número dijiste, Pau? 23, porque bueno, dije, si hoy es 10, hoy no cuenta, entonces mañana viernes sería el primer día, o sería el No, primer día o el sea, lunes. casi le atinas porque es el 24, te falta un día, Ok. porque hoy te notifican, pero hasta el día siguiente surte efectos esa notificación. Ok. Entonces, el día 11, viernes, o sea, mañana, no cuenta. Tus términos empiezan a contabilizar como se te atraviesa sábado y domingo, comenzaría a contabilizar a partir del día 14 de julio. Y tu término procesal sería hasta el jueves 24 de julio. Ya tendréis que dar una contestación y si no la das, pues bueno, lo que ya ven, lo que hemos visto con el término de rebeldía. Pero este ejercicio les va a servir mucho para sus futuras demandas o representación legal que lleguen a tener con algún cliente, porque, ay, ¿cuándo te emplazaron? Ah, no, pues tal día. Ah, perfecto, ya como abogado, ¿sabes qué? Tienes entonces a favor 9 días y ya empiezas a estructurar y a concretar que tenemos hasta el día 24 de julio para dar contestación a esa demanda. Eh, ok, entonces comienzan a correr. Ok, en el que surte efectos el emplazamiento, es el que les dije, citación o notificación, y se contará en ellos íntegramente el día de su vencimiento. En eso es afirmativo, chicas. Los tribunales de justicia son muy estrictos acerca de contabilizar el término. O sea, sí están muy al pendiente de verificar que estés contestando y que tu término procesal incurra en tiempo y forma. Los términos que por disposición de la ley no son individuales se tienen por comunes para todas las partes. Cuando fueren varias las partes, el término se contará desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas.
si el término fuera común a todas ellas. Bueno, aquí nos dice que si tenemos un asunto que por disposición intervienen muchas partes en ese procedimiento, el término procesal comenzará a correr cuando todas estas partes hayan sido plenamente notificadas. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la ley. Cuando en uno o más días dentro de un término no haya habido, de hecho, despacho en el tribunal, se aumentarán de oficio al término los días en que no hubiera habido despacho. Bueno, esto nos marca aquí un rango en particular, porque nos dice que en caso de que no esté habilitado, hablando de un exhorto o de un despacho, no está habilitado para dar para llevar y para que alguien nos pueda recibir o acusar dicho exhorto, entonces se contará cuando éste tenga conocimiento de dicho oficio que se está remitiendo. ¿Mm? Voy rapidísimo al sanitario, 1 minuto y seguimos, por favor.
Listo, chicas. Vamos a continuar, por favor, con la clase. Este, ok, perfecto, Wendy, enterada. Yo, Paulina, soy la que va a tomar el transporte. Perfecto, Pau, perdón, sí, está bien. Gracias. Muy bien. Entonces nos quedamos en, ok, los oficios que no se remitan de manera oportuna al despacho para generar un exhorto, pues bueno, se debe de contabilizar cuando estos ya hayan sido recepcionados. En los autos donde se asienta la razón del día en que comienza a correr un término y del día en que debe de concluir, en esa constancia debe asentarse precisamente el día en que surte efectos la notificación de la resolución en que se conceda o mande a abrir el término. Fíjense que esto de la denominación autos es lo que llegamos a encontrar, chicas, en los expedientes cuando vamos a consultarlos. Por ejemplo, es decir, si se ingresó una demanda el día de hoy, habrá que esperar más o menos un término de 3, 4 días para que el juez competente acuerde dicha demanda. Y este acuerdo, pues bueno, tiene que ver con el hecho de que ya se recepcionó dicha demanda, pero ahora el juzgado y el juez van a acordarla. Es decir, pues que se recepciona tal día, que la parte actora, nombre tal, la parte demandada, nombre tal, y entre otras cuestiones. Entonces, cada diligencia que se vaya realizando en este expediente es eh, importante que lleve una notificación, perdón, un asentamiento que se le denomina auto y que es el que vamos a encontrar después de cada una de esas diligencias. La falta de esta razón no surte más efectos que la responsabilidad del omiso. En esta cuestión de términos y plazos que estamos viendo, la siguiente característica que va a tener, por favor, para que la anoten, es la preclusión. Preclusión. Y la preclusión lo vamos a definir como la pérdida de un derecho procesal por haber transcurrido el plazo dentro del cual debió ejercitarse. La siguiente característica, la prescripción. La prescripción va a ser la pérdida de un derecho sustancial la pérdida de un derecho sustancial por haber transcurrido el plazo dentro del cual debió ejercitarse. Y siguiente característica es la caducidad. Ya esto lo vamos a definir como la inactividad general de las partes y del juez por más de 120 días hábiles. Produce la caducidad del proceso, es decir, las partes pierden el derecho a la instancia.
Fíjense bien que en esta última caducidad, que es la que quiero hacer un poquito más énfasis que las dos anteriores, la caducidad se remota a aquel proceso jurisdiccional que iniciamos, pero ya no le damos seguimiento. Yo se los estoy diciendo de una manera más sencilla, más coloquial. Iniciamos el procedimiento, pero ya no seguimos avanzando de acuerdo con él. Si por más de 120 días no existe un movimiento dentro de ese proceso judicial, entonces aquí se va a caducar. Y es por ello que muchas veces ocurre que llegan a decir, es que yo inicié mi demanda de pensión alimenticia, pero ya no supe qué pasó. El abogado que contraté ya no me dijo nada, yo tampoco nunca comparecía a al tribunal de lo familiar para pedir informes o para revisar cómo estaba el expediente. No, pues ¿hace cuánto tiempo fue? No, hace 3 años, hace 4 años. Y es ahí cuando nosotros como abogados, si desea nuevamente demandar, sí tendríamos que revisar por qué ese expediente no tuvo un futuro o no tuvo ninguna resolución que a nosotros nos pudiera servir, porque si es un expediente que sí estuvo recibiendo o diligenciándose, por así decirlo, pues habrá que ver por qué paró, por qué motivos o sí es que se caducó, es decir, hubo inactividad general tanto por parte de las partes como del juez, entonces ese expediente se va a caducar y hagan de cuenta que es inexistente. Por eso muchas veces, aunque queramos pedir información sobre eso, si no estuvimos al pendiente de qué tipo de diligencia se seguía llevando a cabo, pues no vamos a encontrar nada. Entonces, este término de caducidad, pues sí es algo delicado y hay que saber que depende del asunto que estés iniciando, pues evidentemente hay que estar notificados, estar al alcance de lo que se vaya acordando en dichos expedientes. Ajá, por eso nos dice que la preclusión, el primero que les dije, bueno, la característica siguiente era la pérdida de un derecho procesal, pero por haber transcurrido el plazo dentro del cual debió ejercitarse. La prescripción, a diferencia, va a ser también una pérdida de un derecho sustancial por haber ocurrido el plazo nuevamente dentro del cual debió de ejercitarse. Lo único que aquí que cambia en la preclusión y prescripción es el del derecho procesal y la prescripción el derecho sustancial. Cuando la práctica de un acto judicial o el ejercicio de un derecho dentro de un procedimiento judicial deba efectuarse Disculpe, fuera, maestra. ¿mande? Sí, nos dijo preclusión, Preclusión. prescripción, caducidad y la pérdida de derecho procesal. No, era preclusión, Wendy, preclusión, prescripción y caducidad. Ah, ok. Ajá. Y preclusión era la pérdida de un derecho procesal. Por haber transcurrido el plan. El plazo, El plazo. ajá, el plazo dentro del cual debió ejercitarse. Y luego la prescripción era la pérdida de un derecho sustancial, aquí es lo que cambiaba, a un derecho sustancial, por haber transcurrido el plazo dentro del cual debió ejercitarse. Y caducidad lo definimos como la inactividad general de las partes y del juez. Inactividad general de las partes y del juez por más de 120 días hábiles. Okay. Eso producía Gracias. la caducidad. Ok, aquí bueno, lo que sigue nos habla acerca de
la distancia de una práctica de un acto judicial. Nos dice que cuando la práctica de un acto judicial o el ejercicio de un derecho dentro de un procedimiento judicial debe efectuarse fuera del lugar en que se radique el negocio y se deba fijar un término para ello o esté fijado por la ley, se ampliará el término en un día por cada 100 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad entre el lugar de radicación y el lugar en que deba tener lugar el acto o ejercitarse el derecho. Esto tiene que ver, chicas, con lo que dije hace algunos minutos acerca de, por ejemplo, los exhortos, cuando tienen que ser radicados o enviados a otro tribunal distinto donde se inicia. Bueno, aquí nos dice, por cada 100 kilómetros se debe de ampliar, un día más para rendir dicha contestación. Si es menos de 100 kilómetros, pues nada más aquí nos dice la ley, hay que sacar entonces el equivalente para saber cuánto tiempo más se le va a fijar. Estos plazos llegan a ser muy importantes en los actos procesales. Los términos judiciales no pueden suspenderse ni abrirse después de concluidos, pero pueden darse por terminado por acuerdo de las partes cuando estén establecidos a su favor. Era también lo que les comentaba hace ratito, que en estos términos judiciales no se pueden suspender ni abrir una vez que han sido concluidos. Por eso la ley es tan exacta cuando nos habla relativo a un asunto en particular. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuál es tu término procesal? Como abogados es una de nuestras labores de manera súper cotidiana estar al pendiente de que no vaya a fenecer dicho término procesal, porque puede perjudicar mucho al cliente que en este momento esté representando. Recuerden que nosotros somos la figura legal quien representa esta serie de actuaciones. Entonces, si se te llegara a ti, abogado litigante, a pasar un término como esa cuestión, pues bueno, a veces sí son actos que no pueden, no puede subsanar, es la palabra que estaba buscando, no puede subsanarlo y pues hay una consecuencia legal bastante grave. Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por el número de días que les corresponda y los días se entenderán de 24 horas naturales contados desde las 24 hasta las 24. ¿Qué es lo que les comentaba hace ratito con el ejercicio que hicimos, donde les pedí que sacaran el término procesal, que me dijeron el día, si es que la notificación la recibían hoy y luego el día que tarda en surtir efectos y cuándo era nuestro límite? Aquí, acerca de eso, pues nuestro término, en efecto, va a ser, dijimos que iba a ser el 24 de julio, pero si a ti te notificaron o te emplazaron a las 13 horas del 10 de agosto, entonces esa es la hora que se tomará en cuenta para que fenezca tu término procesal. Aunque muchas veces lo he visto en la práctica, pues en esa parte son accesibles, o sea, aunque tu notificación, porque cuando tú recibes un emplazamiento, el actuario te va a decir, no, fírmame aquí para que estés de acuerdo que lo recibiste y anota también, hace una anotación de la hora y el día, así como de tu identificación que le proporciones. Y esa es la hora que en teoría se debe de empezar a contabilizar, pero muchas veces en la práctica, pues no, o sea, tenemos hasta el 24, que es nuestro último día, 24 de julio, pero a las 23:59. O sea, si tú de verdad llegas y das tu contestación hasta esa hora, en oficialidad de partes, adelante. O sea, es un término legal, sí, lo van a dar porque por sí contestado y no por no contestado. Cuando vienen de practicarse diligencias o aportarse pruebas de fuera del estado a petición del interesado, se consideran términos extraordinarios de prueba,
de 50 días naturales si el lugar está comprendido fuera del estado, pero dentro del territorio nacional, y 120 días naturales si el lugar está comprendido fuera del territorio nacional. Ok, aquí es lo que veíamos hace ratito también acerca de los exhortos. ¿Cuál era la palabra? Se me fue. Déjenme regreso para decirles exactamente dónde era. Mm, Ok, exhortos que se remitan al extranjero o que ingresen. Esa es la palabra que estaba buscando. Si esto ocurriera, nos está diciendo que a petición del interesado, pues se puede conceder términos que se le denominan términos extraordinarios de prueba de hasta 50 días naturales si el lugar está comprendido fuera del estado, por ejemplo, fuera del estado de Guanajuato. Pero dentro del territorio nacional, o sea, Guanajuato es un estado de la República Mexicana, pero a lo mejor necesitamos emplazar hasta Sinaloa. Entonces, en cuestión que es una cuestión extraordinaria, nos abre un término de hasta 50 días naturales. Y cuando se trate de un estado fuera del territorio nacional, que es lo que llamamos extranjeros, nos dice que tenemos hasta 120 días naturales. Aunque también, bueno, a criterio del juez puede ampliarse este precedente siempre y cuando pues conlleve una justificación oportuna. Cuando la ley no señale términos para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes 15 días para pruebas y 3 días para cualquier otro caso. Aquí quiero mencionarles que en un proceso, por ejemplo, de una demanda de pensión, la más clásica, la que siempre pongo de ejemplo, se agota la audiencia de conciliación o la audiencia preliminar, es decir, no se llegó a ningún acuerdo, entonces se tiene que abrir el siguiente periodo procesal. En ocasiones se abre en ese mismo momento y si no, te mandarán citar para antes de 15 días, tienen que estar ya desahogando lo que viene siendo el juicio oral respecto a estas cuestiones. Pues al iniciar tú con tu escrito de demanda inicial, hay un apartado donde tú ya aportaste pruebas. Entonces, esas pruebas son las que se van a ir desahogando a lo largo de este juicio oral y la parte demandada en teoría al dar una contestación, también el contenido de esa contestación ya debe de tener su rubro de pruebas y debe de ser más fácil la resolución de esto. Pero bueno, la ley nos dice tenemos hasta 15 días para que eso se fije. Es decir, si ese día no se pudo llevar a cabo, todavía tenemos otros 14 días para que podamos ser citadas las partes y comparecer a ese juicio oral. Y lo último que vamos a ver por el día de hoy son las resoluciones judiciales. Entonces, no sé si han escuchado, chicas, acerca de este término, resoluciones judiciales. Esto quiero que sepan qué es lo que le va a poner fin. Y esta resolución judicial es una decisión final que adopta un órgano jurisdiccional. Ajá. Esto puede ser que sea un expediente de jurisdicción voluntaria, o sea, a instancia de parte o de oficio. Y estas resoluciones, chicas, resoluciones judiciales se van a dividir en 3. El primero se le va a denominar decretos. El segundo se le va a denominar autos y el último lo vamos a conocer como sentencias.
El primero, decretos, nos vamos a referir a las determinaciones de trámite. Determinaciones de trámite. Los autos nos vamos a referir como decisión final dentro del expediente. Ajá. Y el último, la sentencia, va a ser o se refiere a que se termine el proceso, terminación del proceso y decisión del asunto. Toda resolución, chicas, toda resolución judicial, aunque sean estas tres que les dije que se divide, debe ser perfectamente fundada y motivada. Es decir, ¿cuál fue la metodología que utilizaron los jueces según su criterio y experiencia para dar una resolución a determinado asunto? No nada más es decidir porque la parte actor tuvo una mejor redacción en su demanda, la parte demandada casi no tuvo oportunidad de fundamentar su contestación, no, o sea, esta resolución debe de tener un porqué en cuestión de ser fundada, motivada, y cuál fue el criterio o la metodología que dicho juez utilizó para dar una resolución, darle fin a ese proceso. Ok. En el que les dije de resolución de sentencia, aquí muy importante que comentar es que debe de cubrir con determinados requisitos. Se le denomina requisitos formales y requisitos materiales. ¿A qué me refiero con los requisitos formales? Pues bueno, que tiene que llevar, toda sentencia debe de contener en requisitos formales un preámbulo como número 1, un preámbulo. 2, los resultandos. 3, ¿Los qué, perdón, maestra? los resultandos, Wendy, los resultandos, no es resultado, es resultandos. 3, los considerandos. Y 4, los puntos resolutivos. Ajá. Entonces, fíjense bien, voy a dejar una tarea para la siguiente sesión que vamos a tener. Como el último tema fue resoluciones judiciales, únicamente abarcando la parte de la sentencia, para la siguiente clase ustedes me van a investigar y me van a definir de los requisitos formales que les acabo de dictar, me van a definir qué es un preámbulo, qué es un resultando, qué es un considerando y qué son puntos resolutivos. Ya saben, pueden utilizar la ley, pueden utilizar internet, pueden utilizar doctrina, algún autor. Ahora que les mandé un manual de Ovalle Favela, recuerden que ya lo deben de tener, pueden apoyarse en ese tipo de manuales o libros también.
para dar contestación a su tarea, por favor, no olviden, enviármela ahora sí, por favor, recuerden que sí le estoy dando valor. ¿Dudas con la tarea? No, maestra. ¿Dudas con la clase del día de hoy? Bueno, lo que usted nos estaba dando lo va a mandar o solamente con los apuntes que tenemos. ¿Qué crees que esta presentación no la voy a mandar, Wendy? Habrá ocasiones en que sí, cuando les comparta aquí en pantalla, esas presentaciones cuenten con ella. Ahorita fue meramente de la preparación de mi clase que tuve, entonces no es una presentación como tal, pero cualquier duda que te genere nuevamente o que no alcanzaste a anotar algo bien, con confianza escríbeme a mi WhatsApp y te aclaro por ahí sin ningún problema. Ah, ok, maestra. Gracias. Ok, pues ya nada más quedas tú, ya se fue esta Pau. Muy bien, pues si no hay más dudas, entonces nos vemos la siguiente clase, Wendy, que pases una excelente noche. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego. Luego.